La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas chapacos, quechuas aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. ¿Cómo están? Muy buenos días, oyentes amigos, señoras y señores, en todo el territorio boliviano. Como todos los fines de semana, les queremos enviar saludos muy cordiales desde el corazón tropical de nuestro país, Bolivia, a todos los medios de comunicación que se encuentran ya con nuestra señal, un poquito retrasados, pero estamos ya junto con ustedes, miles de disculpas. A través de Teleestrellas en el Alto también estamos saliendo para varios medios de comunicación televisivos. Como siempre, el hermano presidente Evo Morales se encuentra junto con nosotros, esta vez virtualmente en la distancia. ¿Cómo está, hermano presidente? Muy buenos días, qué gusto de tenerlo, buen día. Bueno, muchas gracias, Ramiro, nuevamente un saludo a todo el equipo de trabajo de nuestro medio de comunicación, Causachi Uncoca, pero también a toda la red de emisoras, de medios de comunicación que hacen seguimiento domingo a domingo esta conversación. Muy contento nuevamente de retomar esta actividad. Estuvimos visitando algunos departamentos, retornamos de Argentina, después de acompañar a las chicas del trópico de Cochabamba. Ayer ya retornaron, una pequeña gira de despedida, se desconcentran, pero con el compromiso de continuar en la actividad deportiva, que el deporte, al margen de los trofeos, el deporte es salud, deporte es educación, deporte es integración, y por eso siempre apoyando actividades deportivas, alentando a las chicas que hicieron mucha historia participando en la Copa Libertadores de América del fútbol femenino. Claro, y es algo histórico, como decía, la participación de nuestras futbolistas. La experiencia ganada es importante. Presidente, estamos viviendo momentos muy importantes en nuestro país. Desde el golpe de Estado del año 2019, muchos en Bolivia han quedado con la esperanza de que un día haya justicia. Para recordar, solamente han habido más de 800 heridos, más de 30 fallecidos en el golpe de Estado, 1.500 detenidos. En nuestro país la justicia comenzó a instaurarse. Había muchos reclamos de la gente porque debe haber justicia en nuestro país por quienes hemos sido afectados después del golpe de Estado. Presidente, ¿cómo ve todo este panorama que está viviendo al momento en nuestro país y que finalmente el golpe de Estado, después del golpe de Estado, el clamor de la gente de que haya justicia aparentemente abre sus puertas, presidente? Bueno, ayer en la mañana despertamos con la sorpresa que algunas autoridades de la dictadura del 2020, que viene del 2019, han sido detenidos, pues significa que por fin llegar a la justicia, como dicen algunos abuelos, abuelas, aunque tarde llega la justicia. Esperamos que la justicia pueda hacer un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia. Esto no solamente debe ser para Bolivia, sino para sentar precedentes ante la comunidad internacional. Por justicia y verdad, para los 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos, los más de 1.500 detenidos injustamente, tiene que haber un acto de justicia. Y por eso tienen que ser investigados, ¿no? Y solo pedimos que haya un debido proceso, ¿no? Todos tienen derecho a la defensa, pero también tiene que demostrar si es inocente, como tratan de decir los medios de comunicación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Ramiro, que durante el año pasado hubo muchas investigaciones internacionales donde se demuestra que no hubo fraude
pero sí golpe de Estado. A más de un año de golpe de Estado, en Bolivia no han podido demostrar el supuesto fraude. Y no hubo fraude. Ahora, como está demostrándose, y la mejor prueba para que no haya fraude es el resultado del 18 de octubre del año pasado, con más del 55%. Es la prueba fehaciente. ¿Y de qué fraude pueden hablar? Pero sí, golpe de Estado. Tras más de un año de golpe de Estado, militar, policial y cívico, ninguna institución, organismo internacional, o mucho menos el régimen de facto, han podido demostrar el supuesto fraude. Que nos digan dónde está fraude. La justicia boliviana nos rechazó tantas demandas de fraude. Segundo, el informe final de la OEA, quiero decir entre paréntesis, no técnicamente demostraron que no era una auditoría electoral, era un informe político para impulsar golpe de Estado de parte de la OEA. Este informe de la OEA no ha probado que hubo fraude en las elecciones nacionales del 2019. Sus declaraciones anticipadas y sin fundamento técnico han sido la excusa para la consolidación y validación del golpe de Estado en Bolivia. Yo me acuerdo perfectamente, al amanecer del día 10 de noviembre del 2019, una llamada telefónica a la 1 o 2 de la mañana. Decían que ya tenía un informe anticipado con Diego Pare, canciller, y varios ministros que estuvieron reunidos todavía en la terminal presidencial de la Ciudad de Alto. Revisamos, era para impulsar y garantizar el golpe. Y en ese momento intenté comunicarme con Luis Almagro. No quiso hablar conmigo. Dejé encargo a su representante que estaba en contacto permanente con Diego Pari. Y le dije, dígale a tu jefe, a Luis Almagro, si sacan este informe, usted va a ser responsable de masacres. Por este informe va a haber muertos. Y como que salvé mi responsabilidad. Y hablé telefónicamente con 2 testigos. Héctor Arce, que estaba ministro de Justicia, y Diego Pare en la Cancillería. Tercero, por el contrario, diferentes instituciones, universidades y expertos independientes internacionales han emitido al menos 8 informes técnicos, donde sí prueban con argumentos técnicos que no hubo fraude y que el informe de la OEA es sesgado, incompleto y no tiene base técnica para demostrar el supuesto fraude. Cuarto, el gobierno de Donald Trump y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han hecho declaraciones públicas, tanto antes como después de las comunicaciones e informes de la OEA, sugiriendo que hubo fraude. Estados Unidos suministra alrededor del 60% de presupuesto de la OEA. Entonces ahí está la declaración, podemos revisar los distintos medios de comunicación. A mí me ha sorprendido esta semana que se va, otro informe que aparece de los llamados Wikileaks, que Inglaterra, los ingleses, participaron en golpe de Estado, todo por el litio. Yo tengo por ahí documentos, por ejemplo, cómo reconocía un asambleísta o congresista de Estados Unidos que participaron por el tema del litio. Quinto, en julio de 2020, el Congreso de Estados Unidos realizó sesiones informativas con altos funcionarios de la OEA, cuestionando su intervención en las elecciones de Bolivia del 2019. Estos funcionarios no pudieron responder las preguntas básicas que fueron planteadas por los miembros del Congreso de Estados Unidos.
Y nuestro pedido permanente es que haya una profunda investigación y sanción internacional. Los senadores estadounidenses, Chabosky y García, solicitaron al Congreso de los Estados Unidos investigar el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado. Estoy hablando del 2019. Y asegurarse de que el dinero de los contribuyentes no asista al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de los derechos humanos. Es decir, los congresistas están reclamando que financian plata a la OEA para que viole los derechos humanos, que haya un golpe de Estado por parte de la OEA. Contundente el informe. Y decir a la población, al pueblo boliviano, no estamos solos. Aquí viene, Ramiro, las distintas investigaciones, la participación de la Secretaría General en la OEA por el golpe de Estado. El Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítica CELAC, 14 de junio de 2019, análisis e informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia, sobre la OEA y las elecciones en Bolivia, demuestran que no hubo fraude sin golpe. Guardinam, petición de respecto a las instituciones y los procesos democráticos en Bolivia, cuestionamiento e informe de la OEA, 2 de diciembre de 2019, carta suscrita por 133 economistas y estadísticos de universidades de América Latina y Europa. 133 demostraron que no hubo fraude y demuestran que hubo golpe. The Washington Post, 27 de febrero 2020, análisis de las elecciones en Bolivia, el 2019. Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró razón para suspender de fraude, para sospechar de fraude. John Carter, es decir, el periódico de Estados Unidos, oportunamente hemos demostrado, se ha leído. El 21 de octubre, la misión de observadores de la OEA emite un comunicado donde anuncia irregularidades en el conteo no oficial y revela que se genera pérdida de confianza en el proceso electoral. El 3 de octubre, la misión de observadores de la OEA emite un primer informe preliminar de 5 páginas donde sugiere como la mejor opción convocar a una segunda vuelta. Aquí podemos demostrar tantas investigaciones e informes de los distintos organismos de internacional. Total son 8. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué todavía se niega, ¿no?, que estas autoridades sean injustamente juzgados de tenis por ahora? 8 organismos internacionales demostraron que no hubo fraude. Acudíamos a muchas instituciones internacionales para que puedan investigar transparentemente. Pero lo más importante, compañero, hermano, ¿no?, lo que yo quería decirles es que cómo se ha consumado el golpe de Estado. Ahí tengamos seguramente diferencias dentro de la población boliviana. A ver, algunas razones, ¿no?, que sustentan la existencia del golpe de Estado. Porque ahorita ellos dicen que no es golpe de Estado, pero informados, analizados, estamos viendo que el proceso
a la Yanina Áñez es por usurpar la presidencia del Estado, ilegalmente, inconstitucionalmente. Antes de su banda presidencial puesto por un militar camuflado, además de eso, como estaría en guerra, pues es una prueba clara. Yo escuché comentarios internacionales, como un militar con uniforme camuflado puede poner la banda presidencial. Algunos elementos importantes para el debate permanente quiero decirles. A ver, primero, la senadora Áñez nunca fue electa presidenta del Senado, porque habla de sucesión, de transición, ni sucesión constitucional, ni transición, es una dictadura, un golpe de Estado. Se autoproclamó en una sesión ilegal y violó el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que establece que la sucesión constitucional llega hasta la presidencia del Senado y de diputados. El domingo de la mañana yo tenía reunión con el compañero Víctor Borda, domingo 10. Estaba bien, pero más tarde me llama amargado, lloroso, me dice: voy a renunciar a la presidencia porque está quemando mi casa en Potosí, está detenido mi hermano. Y a su hermano que hicieron caminar en las calles de Potosí. ¿Cómo no se va a juzgar, de eso? ¿Cómo no se va a investigar eso? Habría que investigar quiénes llevaron, quiénes conocían la casa de alcaldes, de nuestras gobernaciones del MAS, de nuestros asambleístas. Digo que algunos miembros de la policía son los que han guiado para llevarlos, y que grupos criminales pues pueden quemar, pero tal era que renuncie. Y me dice el compañero Víctor: voy a renunciar para salvar la vida de mi hermano. Renuncio. Era plan, estoy hablando del 10 de noviembre del 2019. Segundo, el mando militar de las Fuerzas Armadas violó el artículo 244 de la Constitución Política del Estado. Entre comillas, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Que las Fuerzas Armadas no es que solamente pidió mi renuncia el día 10, sino desde antes. Ahora yo saludo a los militares patriotas, les digo, me están informando. Como faltando unos 5 días, no, 9 días de la Casa Grande del Pueblo, que el equipo de seguridad, el equipo de seguridad estaba en manos del Colorado de Bolivia, el armamento retiraron. Eso no sabe todavía la población. Sigue llegándome la información. Están complicados, comandantes de entonces. Y el domingo en la mañana yo vi sobrevolar avionetas de China que compramos para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas, pero no para contra el pueblo, sino para defender el territorio nacional. Sobrevolando, llamo al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. ¿Quién ha ordenado a usted saque esas avionetas en la zona de Chillapata? No, era para persuadir, evitar conflictos, enfrentamientos. Las Fuerzas Armadas solamente pueden movilizarse, pueden usar armamento por instrucción del capitán general de las Fuerzas Armadas. No ha habido ninguna instrucción. Ahora, pues ahí no respeta la Constitución Política del Estado, como lo leí hace un momento, el artículo 144. Como Fuerzas Armadas tienen la obligación de hacer respetar, ¿no?, al gobierno legalmente constituido, electo por el pueblo. Si hablamos de gestión, mi gestión acababa el 22 de enero, ¿no? Y más tarde, el domingo después de renuncia. Y tercero,
al amotinarse y brindar protección a grupos paramilitares y ejecutar la persecución policial del gobierno de facto, la cúpula de la policía violó el artículo 251 de la Constitución Política del Estado, que establece: como institución no delibera ni participa en acción política particular. Al escuchar que el día domingo estaban quemando la casa de alcaldes, de asambleístas, de dirigentes como del compañero Teodoro Mamani, yo llamé al comandante general de la policía: ¿qué están haciendo acá? Y tuve que llamar al comandante de la policía departamental de inseguridad. Más bien, ellos venían con los cooperativistas al golpe del Estado de La Paz, acompañados por Chayapata. Y los compañeros que tenían información se han movilizado por Caracollo, por Panduro, creo que se llama Vila Vila, y pararon esos golpistas que venían en buses. Saludo a la provincia de Aroma, pues se movilizaron para parar que no vengan los golpistas con dinamitas, algunos cooperativistas mineros. La policía rompiendo esa defensa de la democracia. Tenía que identificar quiénes están ahí. Pero también, y aquí valga oportunidad para aclarar a la población. Cuarto, el comunicado del Tribunal Constitucional, negociado por Luis Vázquez, abogado de Tuto Quiroga, en Sucre, no era vinculante ni de cumplimiento obligatorio. El artículo 10 del Código Procesal Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que ese garante la supremacía constitucional emite sentencias, declaraciones y autos constitucionales. El magistrado del Tribunal Constitucional, Petronilo Flores, aclaró ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados que ese comunicado no tiene valor legal y no es vinculante. Porque se agarraron, ¿no? El Tribunal Constitucional reconocía el golpe de Estado. Está clarísimo. Otra vez se demuestra que hubo golpe de Estado. Tratan de justificar lo injustificable. Quinto, este comunicado del Tribunal Constitucional hace referencia a una consulta que hizo Tuto Quiroga con relación a la sucesión que contemplaba la Constitución Política del Estado neoliberal de 1967, que fue abrogada por la Constitución del Estado Plurinacional de 2009. Tratar de usar la Constitución de 1967. Y aquí valga la oportunidad, compañeras, compañeros, pueblo en general. Después del golpe de Estado, ¿qué dijeron? Instrucción desde Estados Unidos, ¿no? Dejar sin efecto la Constitución política, donde refundamos Bolivia, dejamos el Estado colonial para tener un Estado plurinacional, y dijo desde Estados Unidos, esto hay que dejar sin efecto y entra en vigencia la Constitución de 1997, espero no equivocarme. Significaba, ya no hay Estado plurinacional, ya no hay los uninominales. Totalmente dejar, es decir. ¿Y cuántas veces presentaron demanda de inconstitucionalidad para quitar las uninominales a las áreas rurales? Y algunos miembros del Tribunal Constitucional, saludo, respeto, que defendieron, rechazaron. Esas demandas eran inconstitucionales, no procedían. Y no solamente un simple golpe de Estado, era acabar con el Estado plurinacional. Un militar
en uniforme de combate, impuso la banda presidencial a Yanine Áñez, lo que hace un momento decía. Yo escuché nuevamente en la prensa internacional de muchos comentaristas internacionales. ¿Cómo se puede decir que es gobierno de transición, el gobierno de sucesión constitucional, cuando un militar con uniforme camuflado pone la banda presidencial? Que la Áñez nunca ha sido presidenta del Senado, la segunda vicepresidenta. No había sesión del Senado. Además de eso, recordemos, la Plaza Murillo estaba lleno de tanques, amedrentando a los senadores, diputados, no vengan. Y saludo a un grupo de nuestros asambleístas del MAS, como huelga de hambre, permanecieron ahí. Sería largo comentarles sobre ese tema. Séptimo, el gobierno de facto de Áñez violó derechos humanos y políticos reconocidos por la Constitución Política del Estado y provocó masacres que son delitos de lesa humanidad, que no proscriben. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Aquí nuevamente quiero decirles, CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y violencia de Estado y la Defensoría del Pueblo han confirmado ese extremo. Entonces, hermano Ramiro, podemos seguir revisando tantos documentos sobre cómo hubo golpe de Estado. Lo más importante, la corrupción sin precedente en la historia. A nosotros nos acusaron corruptos, ahora podemos ver cómo es la corrupción. Que me diga a mí, en personal, al compañero Álvaro García Linera, que demuestran una prueba del tema de corrupción. Pero en plena pandemia, robar al pueblo, ese sí es un delito de lesa humanidad. Quitar del pueblo para combatir este coronavirus, imagínense, está en la memoria de todas y todos. Entonces, tantos argumentos, tantos elementos jurídicos, constitucionales, informes internacionales, investigaciones. Y repito nuevamente, de expertos nacionales e internacionales, ¿no? Sobre el informe de la OEA, ya no es una auditoría, un informe. Aquí viene un tema de fondo. Defender la democracia en Bolivia, esclarecer sobre el golpe de Estado, como se ha demostrado con un fraude, no solamente defender la democracia en Bolivia, es defender la democracia en América Latina y el Caribe. Entonces, si la justicia por fin, yo digo por fin, si es una cuestión de tardía, será esperamos que no sean como algunos errores tácticos o estratégicos, pero otra vez yo apelo al mensaje de nuestros abuelos, aunque tarda la justicia, pero llega, y tiene que llegar la justicia. Había un debate, si corresponde juicio de responsabilidad o no a Áñez, en mi percepción, ¿no? No soy jurista por si acaso, no. Si uno entra con golpe de Estado, ¿qué juicio de responsabilidades? Es proceso ordinario. ¿No? Posiblemente nuestros abogados, juristas estén divididos ahí. Pero ahora escuché informaciones, están los medios de comunicación, este es un proceso como senadora que gestó el golpe de Estado, como ex senadora. Y podemos buscar tantas declaraciones. Entonces sobran razones jurídicos, razones o normas constitucionales para que se investigue y se sancione. Empieza la investigación de verdad y que debe haber sanción. Tantos muertos, tantos heridos nuevamente,
tantos perseguidos, tantos exiliados, el tema de la Embajada de México, rodeado por las policías, ¿no? Y junto a otros grupos de civiles. No se entiende, ¿no? Cómo algunos de las policías pueden apoyar, estar junto a grupos criminales. Es lo que hemos vivido. Eso por lo menos yo nunca había visto desde que tuve uso de razón. Entonces, empieza este proceso. Yo estoy seguro que continuará. Esperamos tener confianza en la justicia. Yo siempre decía en reuniones, tantas reuniones tuve con la justicia boliviana. Tengo por qué decir, es una tarea de como órgano del Estado coordinar. Ustedes, que si algunas tienen que buscarse sentencias, fallen jurídicamente, técnicamente, no políticamente. Y pido nuevamente, no como expresidente, pero también como presidente del MAS y PCP, que se haga justicia. No queremos ayudas políticas, no queremos que, como hacía la derecha, ver, agarrar, meter la casa, agarrar, meter la casa. Yo tenía 29 procesos, que los procesos no tienen ni pies ni cabeza, jurídicamente analizando, se cae por sí. Pero que tratan de amedrentar, intimidar, humillar al pueblo. Aquí las decisiones, la sentencia, tienen que ser en base a informe técnico, de evaluación técnica y jurídica, basada en las normas y en la Constitución. Que nos parece sumamente importante esto último que dice, hermano presidente. Esta es la diferencia que marca a las organizaciones sociales, y usted como líder de nuestras organizaciones sociales lo dice muy claramente, y que debería también reflejarse, si así lo hicieran los medios tradicionales, que debe haber un proceso enmarcado en lo que dice las normas nacionales en materia jurídica, y que se haga totalmente a un lado, con el mismo proceso, el hecho de que algunos estén queriendo confundir a la gente de que esto se trata de una persecución política, que no es para nada, y el pueblo boliviano así lo entiende. Mucha gente clama justicia porque ha tenido un familiar fallecido, un hermano muerto, un hijo que ha sido asesinado, o finalmente ha tenido algún pariente que ha sido detenido, herido, o para no ir más lejos, que su mamá, que por hecho de ser humilde campesina de Pollera, que estaba en una manifestación, ha sido pateada, ha sido escupida, insultado. O sea, tantísimas cosas que han pasado después del golpe de Estado en nuestro país. Eso es lo que el pueblo de Bolivia quiere, que haya justicia y que el procedimiento legal se encargue de ello. Pero también me llamó la atención, hermano presidente, para añadir algo más, si es que se puede, en un comentario. Pareciera escucharlo a ustedes, ponerse con mucha atención, y todo el relato que usted nos hace con nuevos datos. Es increíble cómo el golpe de Estado se ha desarrollado, pero parecía todo planificado. Imagínense que nos dice 9 días antes ya habían llevado el armamento de ahí, es decir, todo estaba gradualmente planificado y cumpliéndose aparentemente. Si esto fuera así, algunos llamados que hacen algunos políticos, incluso después de las elecciones, son totalmente en orden planificado para que algunos sectores hagan lo que han hecho. Han quemado ánforas, han ido a quemar casas de diputados, como usted dice. ¿Y cómo hacen esto? Porque sabían ellos, o algunas personas, de que deberían eliminar una posible sucesión constitucional. Entonces, uno, presidente, cuando escuchamos esto que nos cuenta, dice, caray, todo estaba planificado, y realmente con el tiempo que ellos lo hayan hecho. Esto ameritará seguramente investigaciones mucho más profundas que pueden alcanzar, digamos, a autoridades o exautoridades en el ámbito nacional y quizá posiblemente en el ámbito internacional, presidente. En el ámbito internacional, pues, repito nuevamente, está CIDH con sus informes, el Alto Comisionado por las Naciones Unidas. Yo no he visto ningún informe internacional que diga
que hubo fraude en Bolivia. La Unión Europea, los gobiernos, pero no pueden demostrarlo, ¿no? Y por eso estamos con la verdad y con la razón, buscando justicia. En resumen, tiene que hacer un acto de justicia, no solamente como víctimas, sino, sobre todo, por la democracia, por la patria, y si somos de este proceso, con nuestro proceso de cambio. ¿Sabe, Ramiro? Cuando no puede ganarnos en elecciones, pues nos hacen golpe de Estado. Mire, en algunos municipios de Pando, de Santa Cruz, estamos ganando paliza a paliza, grupos van a quemar las ánforas. La historia se repite, ¿no? ¿Y por qué seguimos ganando? Y nuevamente quiero decirles que hay profundas diferencias de carácter programático, ideológico, cultural, social. Y hay un sector que somos grandes defensores de la soberanía de un Estado, de la dignidad de un pueblo, grandes defensores de nuestros recursos naturales. Esa defensa de los recursos naturales viene de los movimientos sociales. Y otros grandes defensores de las políticas del imperio, de las privatizaciones, del saqueo a nuestros recursos naturales. Esa es nuestra diferencia. Tendremos algunas diferencias, claro, cómo no haber diferencias en el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Hermanos militantes, simpatizantes, ex autoridades, ex dirigentes, fundadores, sobre todo las nuevas generaciones. Hicimos mucha historia, la gente humilde, y grupos no aceptan eso. Y lo peor es que algunos grupos de la policía, pues, protejan a esos grupos, cuando su tarea es dar seguridad al Estado. Y ese golpe cívico-militar, policial, con la derecha, pues apenas aguantó un año, con paciencia, pero también con mucha conciencia. ¿Qué hicimos? Prepararnos, cómo garantizar las elecciones. Y nosotros garantizamos las elecciones. A ver, refresquemos, faltando unos 4 semanas debe ser. Grupos de Santa Cruz, de Cochabamba, fueron allá a Sucre a hacer renunciar al fiscal general del Estado. ¿Y cuál era el plan? Quemando llantas en la fiscalía, renuncie y el gobierno de facto ponga un fiscal a su disposición y que detenga 30, 40 dirigentes de toda Bolivia a la cárcel, convulsionar y que no hayan elecciones, porque sabíamos que iban a ganar las elecciones. Recordemos, Ramiro, creo que ya por edad ya estás perdiendo memoria, Ramiro, estoy preocupado. Recordemos, a ver, y quiero decir, estamos escribiendo otro libro. La penúltima semana, después de que hemos ganado las elecciones, la penúltima semana para la posesión de Lucho Arce, presidente de David Choquehuanca, vicepresidente. El general Orellana, por entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, convocó a todos los generales. ¿Y qué les dijo? Le dijo: el Lucho es presidente y además es gobierno, no va a haber servicio militar obligatorio. Yo quiero decir a los comandantes, actuales comandantes, nunca de los congresos del MAS, Departamental Nacional, o los movimientos sociales, por lo menos, no dentro del movimiento campesino indígena originario, yo escuché que vamos a eliminar el servicio militar obligatorio. Yo he ido al cuartel, en plena dictadura militar, y solo mi experiencia. En el cuartel conocí catre, en el cuartel conocí sábanas, cubrecamas, yo no conocía. Al margen de tantas cosas.
Y vuelvo del cuartel ya con esa mentalidad de defender la patria, de cuidar la patria, en plena dictadura militar, ¿no? Entonces amenaza, ¿no? Y segundo dice, nuestra jubilación va a bajar de 100%, que se jubilan los militares, al 70%. Tampoco debatimos. Y tercero dice, a las Fuerzas Armadas el MAS va a sustituir con milicias comunales. ¿Dónde se inventaron eso? El plan era como cohesionar a los generales. Y quiero recordarles, que la dictadura siga y que la Áñez deje la presidencia a una junta militar. Y saludo. Un general se rebeló ante el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dijo, ¿no? Yo soy masista y el MAS ha hecho esto para las Fuerzas Armadas, ¿no? Y termino ahí. Y recordarles, solamente un datito, cuando llegamos al gobierno, las Fuerzas Armadas, por tanto Bolivia, porque Fuerzas Armadas también es Bolivia, es una institución del Estado, tenía un solo helicóptero. Y en nuestra gestión dejamos con 25 helicópteros al Estado mediante la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas. Y es un debate, arrepentido o no arrepentido en la compra de equipamiento, es otro debate. Y segundo, ¿no?, que no pudo cohesionar a los generales la última semana, me acuerdo perfectamente, el día lunes de la última semana para la posesión de Lucho era, ¿cómo se llama? Era Todos Santos. Entonces, Todos Santos. En Todos Santos, el día lunes era feriado. Entre el martes y miércoles, convoca a los coroneles que están para ascender a generales. ¿Qué dijo el general Orellana? Dijo, al margen de que si el Lucho es presidente va a eliminar al servicio militar obligatorio, les dijo textualmente que el Lucho y el MAS no va a respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, no va a respetar la antigüedad. Y un coronel salió al frente y careó, general, usted no respeta la institucionalidad. A mí me correspondía estar en un regimiento, comandante de un regimiento. ¿Dónde me ha votado? Porque soy masista. Tampoco respeta la antigüedad. Yo tenía que tener como en cuarto lugar como general. Y ahora me he puesto en el 20. ¿Respeta usted la antigüedad? Y todos los coroneles a apoyar. Y el pobre general sin tropa. Y comento algo más, Ramiro. Ese jueves, último jueves para la posesión del Lucho, viene sábado, domingo tenía posesión el 8 de noviembre. Ese jueves tenía que trasladarse Sarandita de Yacuiba, Chaco Tarijeño, ¿no?, a La Paz, todo preparado. Repito nuevamente, hay oficiales, pues, hay sargentos, suboficiales, fieles a su pueblo, fieles inclusive al MAS y PCP. Yo tengo tantas reuniones, ¿no?, por respeto, para saludos, recordando cómo se ha gestionado, cómo hemos trabajado, desde sargentos, suboficiales, oficiales de las Fuerzas Armadas. Que no piense mal, mi respeto, me busca, saludamos, hablamos pues, telefónicamente, eso ha habido siempre. ¿Y para qué a La Paz? Ahí sí, lo que yo estimo, lo que yo calculo. Se necesita trasladarse, tomar asamblea, nueva asamblea, tal vez detener a Lucho, y ya no hay, y ya no se respetaba el resultado más del 55%. Y fracasó, y esa parte es el gran aporte de las Fuerzas Armadas, que no entraron al juego, no de dejar la presidencia a una junta militar. Primero tomando o haciendo renunciar al fiscal, segundo, ¿no?, dejando la presidencia de la junta militar, no se garantizaba este proceso de recuperación de la democracia. Recuerdan la última semana,
esposa del ministro de Defensa, en las calles en Santa Cruz protestando, la última semana de la posición de Lucho. Y decir que no hay golpe de Estado, que hay democracia, por favor. Algunos medios de comunicación. Pero además de eso, estaba acá un poco retomando algunos documentos que decía. Y era en enero del 2020, ¿qué dijo en la inicio del órgano judicial? ¿Cómo se llama? Apertura del trabajo del órgano judicial. Dijo textualmente, Áñez, pidió evitar el retorno de los salvajes en Bolivia. Dijo, no pueden volver los salvajes al gobierno. No somos salvajes, por favor. Estoy encontrando uno de los recortes, tengo ahí tantos para demostrarlos. Revisen ustedes. Dijo una vez, los movimientos sociales están derrotados. Compañeros de los distintos sectores sociales, si no nos han derrotado, también están los periódicos, primera plana de los periódicos. Las salvajes no pueden volver. Imagínense semejante discurso o mensajes de discriminación, de racismo. Nuestra asamblea debería empezar procesos, Kiko, por ejemplo, de la discriminación. Es un término totalmente de odio, de racismo, de discriminación, y por norma, por discriminación y racismo, pues tiene sanción, hay una penalidad. Por ejemplo, recordemos el crédito del Fondo Monetario Internacional, sin aprobación de la Asamblea. Solamente por comisiones e intereses, en menos de un año se ha pagado 24 millones de dólares. Daño económico del Estado. Por una cuestión de dignidad, o Pedro Lucho ha devuelto esa plata. Adelante, Ramiro. Está bien, presidente. Son muchos elementos, muchos datos que en el gobierno de facto se han hecho de manera ilegal. Además, todos los datos que nos daba cuenta el hermano presidente Evo, son elementos que la investigación de justicia seguramente va a aclarar, y el pueblo de Bolivia, y a nivel internacional, como ya lo ha indicado, hay varias instituciones que han reiterado que nunca hubo fraude en Bolivia, y lo que ha habido es un golpe de Estado, un clarísimo golpe de Estado, y la prosecución de ello fue con la posesión de una señora, una senadora, que constitucionalmente no le permitía acceder al cargo de la presidencia, pero ahí también vulnerando la constitución política del Estado, ahí ponen y se autoproclama una senadora como presidenta de Bolivia. Por eso que en un principio siempre se manejó la autoproclamada, y finalmente fue una dictadura el gobierno de la señora Áñez. Hermano presidente, temas que seguramente, como usted dice, merecen muchísimo análisis, y si hay algo más que complementario le pediría, tiene los micrófonos ahí en este contacto dominical, la gente lo escucha muy bien, presidente Evo, y entendiendo también los tiempos que tiene, porque ahí sabemos que usted se mueve bastante con nuestras organizaciones, de repente pasar a un segundo tema, porque acabamos de salir de una elección subnacional, unas elecciones en las que también hacía referencia usted a algunos elementos, hechos que siguen suscitándose, ¿no? Pero los resultados ya lo hemos conocido. No sé si en ese contexto, ¿cómo evalúa el desarrollo de las elecciones? ¿Qué percepción le ha dejado los resultados que tenemos al momento, hermano presidente? No, en la primera parte, como decía, que temas más a ver, si bien la justicia decidió, ¿no?, hacer justicia, pues
hay que entender que eso no es ninguna venganza política ni persecución política. Por eso enumeraba sus artículos que no han respetado ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni la ANIS y su equipo. Los decretos supremos para masacrar. Imagínense, decretos supremos para masacrar en Sencata y en Sacaba. No se trata de una venganza, sino se trata de justicia, ¿no? En mi experiencia personal, siempre tenemos rivales, inclusive en organizaciones sociales, en nuestros sindicatos, en nuestras federaciones. Siempre hay algunos compañeros que molestan por molestar, tal vez por alguna ambición. No falta envidia, no falta codicia. Entonces, hermanos, en mi experiencia, no hay que vengarse. Alguna gente mala, pues, por sí se cae, se destruye. Esa es mi recomendación. No tenemos nada que vengarse, pero para que nunca más vuelva autoridades que nos digan salvajes, ¿no? Hordas masistas, que tanto criminalizaron al MAS y el MAS sigue ganando las elecciones. Y repito nuevamente, vamos a seguir ganando las elecciones. Acepten o no acepten, porque tenemos un programa del pueblo. Ese programa del pueblo está basado en una política económica. ¿Y también cuál es la política económica? A ver, examen. De la agenda, presidente, de nuestra agenda 2025, ¿verdad? No, te estoy hablando de una política económica. Como mi hermano de Casacho, un coca se va a aplazar. El programa del pueblo se basa en una política económica. Y la base de la política económica son las nacionalizaciones, la recuperación de nuestros recursos naturales, evitar el saqueo. Esta es nuestra política económica. Y ahora industrializar, darle el valor agregado a nuestra economía. Un plan no solamente 2025, es mucho más allá. Es el único movimiento político que tiene visión de país. Es el único movimiento político que conoce Bolivia, que tiene un plan. Otra vez, para refrescar la memoria de las nuevas generaciones. El 2000, bueno, antes del 2005-2006, antes de nuestra presidencia, 5 años antes habían 5 presidentes. 2001, Banzer. 2002, Tuto. 2003, Goni. 2004, Mesa. 2005 al 22 de enero del 2006, doctor Eduardo Rodríguez Belcé. 5 presidentes. Cada año un presidente. En 5 años. ¿Qué pueden planificar? Claro, presidentes, ¿no?, que pedían platita, mendicidad, limosneros. Eso era Bolivia. Y eso hemos sacado adelante, ¿no? Pero ¿por qué levantamos a Bolivia? Esa es la unidad del pueblo, ese es el voto del pueblo boliviano. Pero otra vez vuelvo, ¿cómo podemos nosotros saber dudar de este proceso? Mientras nuestro movimiento político cuide el aspecto ideológico, y el aspecto ideológico, ¿de dónde viene? Viene de nuestros antepasados, de tiempo de colonia, la lucha contra el colonialismo interno y externo. Ahora se llama lucha antiimperialista, antiimperialismo. La lucha, desde el momento que lucharon contra el colonialismo interno y externo, han defendido nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestra identidad, nuestra dignidad. La diversidad nuestra diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. Somos tan diversos. Entonces, repito nuevamente, cuando no pueden ganar, llevan ánforas, golpe de Estado, amenazan, ¿no? Y el pueblo está presente ahí para defender su verdad, pedir justicia. Es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces,
Ramiro, y a la población que nos hace seguimiento, tenemos ese proyecto, un proyecto político para liberarnos. Tantos años de sometimiento, que era Bolivia, el último país de Sudamérica. Tantos años de sometimiento, que era Bolivia, el penúltimo país de toda América. Y ahora, en algunos rubros, primero en Sudamérica, primero en América Latina. Y de verdad, compañeros, ¿no? Tiene que esclarecerse, tiene que investigarse y sancionarse, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Y eso es ese equipo de la OEA a la cabeza de Luis Almagro. Ahora Luis Almagro está abandonado. Tiene que tener padrino como el Donald Trump. Si bien Estados Unidos terminó el capitalismo racista, fascista, pero sigue el capitalismo clasista. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ahí no va a cambiar la política. Pero mientras exista la desigualdad, ¿por qué desigualdad? Porque hay desigualdad no porque falta riqueza, hay riqueza. Lamentablemente la riqueza está concentrada en pocas manos. En la lucha de los pueblos del mundo. Y nuevamente quiero decir, Ramiro, así como cada organización nos reunimos cada 2 años, 3 años, también las transnacionales, los grandes millonarios del mundo, para entender mejor, pues también tienen sus reuniones. ¿Y qué planifican? Cómo los pueblos del mundo sean más pobres y más ignorantes, según ellos. Cuanto más ignorantes y más pobres, es sencillo dividirnos, someternos, dominarnos. ¿Para qué someternos y dominarnos? Para robar nuestros recursos naturales. Esa es la historia de la humanidad, no solamente de la bolivianidad. Esa es la historia de quienes habitamos en el planeta Tierra. Entonces, el capitalismo, lamentablemente el imperialismo acompañado por Comando Sur, el capitalismo y el imperialismo acompañado, ¿no?, con bases militares, con intervenciones. ¿De Estados Unidos qué hacen? Como imponer sanciones económicas a países que se rebelaron democráticamente ante las políticas de Estados Unidos. Primero. Segundo, promover, organizar el golpe de Estado, y estaba gestándose como también organizar el racismo-fascismo. Lo que yo veo en Bolivia es que hay nueva derecha populista, pero racista-fascista. Eso deja la Trump y la dictadura. Y por eso digo a los compañeros, mucha conciencia, mucha responsabilidad. Usted hablaba ahora de las elecciones. Primero, nunca podemos comparar, ¿no?, las elecciones nacionales con las elecciones subnacionales. Imposible. Y la derecha, los opositores, algunos medios de comunicación dicen que el MAS ha perdido. Frente a las elecciones subnacionales del 2015, el MAS ha ganado. A mí me sorprende eso. Hemos ganado bastante. A ver, el 2000, un simple razonamiento, el 2015, nosotros ganamos en primera vuelta 4 gobiernos departamentales, y la derecha 3, ahora tienen 2. Y en 2015, 2 a los subnacionales. En las 2 subnacionales ganamos. ¿Recuerdan ustedes? Si ahora en primera vuelta ganamos en 6 departamentos. De los 6 ganamos 4 en primera vuelta, 2 vamos a ir a la segunda vuelta. Te ganamos Tarija. No en primera vuelta, pero ganamos. Chuquisaca está segundo, vamos a ir a la segunda vuelta en Chuquisaca. En 3 departamentos, segunda vuelta. Y la derecha solo en 2. Mira lo que está informando del Beni, con candidatos implicados en el narcotráfico o financiados por narcotraficantes, techo de paja.
y como investigación internacional en temas de pandemia el año pasado, en tiempos de la dictadura, cómo se ha campeado el narcotráfico en Oriente Boliviano y acusaban al trópico, un helicóptero, que estaban ahí. Imagínense, tanta mentira. Era acusar a la zona del trópico de Cochabamba. Entonces, Ramiro, sería importante estas reflexiones. Ahora tenemos la segunda vuelta en 3 departamentos, por supuesto, como militante del MAS y PCP, ir a apoyar a los 3 departamentos, que es Tarija, Chuquisaca y Pando. Esperamos ganar. Si ganamos, vamos a tener 7 gobernaciones. De los 9, la derecha tendrá 2 gobernaciones. Y quien nos diga, el MAS ha perdido, el MAS está desgastado. Por supuesto, tenemos que resolver algunos temas importantes al interior del MAS, en los 3 departamentos. En las ciudades, máximo ganado 2 alcaldías. Capital del departamento, ahora también ganamos 2 alcaldías. En ciudades también siempre ganamos más. Pero el tema de alcaldías, pese tiene que haber algunas votaciones donde quemaron ánforas. Si eso hemos aumentado 10 o 12 alcaldías más frente a 2015, hemos subido. Y claro, algunos dicen también que están en La Paz. En el caso de La Paz hemos ganado, nunca hemos ganado La Paz, pero sí ganamos las elecciones nacionales en La Paz, la ciudad de La Paz, Ciudad del Alto. Elecciones municipales poco, una ganamos. Entiendo perfectamente. No, eso no es como una derrota. Tema de verdad, por supuesto. No, ¿quién no quisiera ganar todas las alcaldías? Y estas subnacionales es el MAS que se consolidó la primera fuerza política de la historia de Bolivia. O sea, los militantes simpatizantes, orgullosos de este proceso, de este movimiento político, de nuestra revolución democrática y cultural. Pero los opositores acuden a la violencia, violencia, violencia. Yo no puedo entender, por ejemplo, en Santa Cruz, si bien no hemos ganado la gobernación, si bien no hemos ganado la alcaldía de la ciudad, pero sumamos más alcaldías en el departamento de Santa Cruz. El candidato a gobernador sacó más votación que Lucho en el departamento de Santa Cruz. El único partido político de izquierda que ganó en el departamento de Santa Cruz ha sido el MAS y PCP en el 2014. La historia cuenta, ¿no? Ganado. Ahora, frente a eso, tal vez bajamos, pero el año pasado, 2020, pero este año nuevamente sube. Están los resultados. Y nuestro llamado, nuestra convocatoria es, pues, seguir con Jesucristo humildemente hacer campaña, hay tantas formas de campaña. Pienso que también el pueblo está un poco cansado. ¿Cansado por qué? Porque lamentablemente el 2019, concentraciones, campaña por aquí, por allá. 2020, otras concentraciones, campañas. 21, otras concentraciones. Ya es cansador. Y estamos viendo otra forma de hacer campaña, más reflexiones, debates. ¿Por qué nuestro proceso de cambio? ¿Dónde vamos como MAS y PCP? ¿Para qué? ¿Por qué se ha gestado este instrumento político de la liberación? Pues lindo debate estamos dando con dirigentes de comunidades, de distritos, de las ciudades, de OTBs, ¿no? Y otra vez reflexionamos. Primero está en un movimiento político de la liberación. Y segundo está este programa del pueblo. Sí, para que usted, compañero, nos haga la próxima vez en base a la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos. Sí, presidente. Hay mucha gente que espera, entendemos que seguramente con esto que nos decía viene este proceso de formación, proceso de reforzamiento, si vale el término,
de nuestras organizaciones, con acompañamiento también de quienes han logrado durante 14 años todo el cambio en nuestro país. Entonces, nuestras juventudes, por ejemplo, están ansiosos de tener mucho material de parte de quienes tienen mucha más experiencia. En su caso, por ejemplo, hermano presidente, alguien decía, termina las elecciones, el hermano Evo ha estado acompañando, va a seguir todavía acompañando en algunos departamentos donde seguramente tendremos segunda vuelta. Después vendrá otra etapa, hermano presidente. Mucha gente consultaba ayer, por ejemplo, en Entre Ríos, en un taller de juventud, decía, quisiéramos que venga el hermano Evo aquí a darnos un tallercito de formación, sería importante. No sé si es oportuno, pero a propósito de lo que usted decía, vamos a tener ahora otra forma de reencaminar no solamente la campaña, sino la conciencia popular del pueblo que debe mantenerse para lograr que nuestro proceso revolucionario siga, como usted decía, no solo al 2025, al 2030 y mucho más allá. Hermano presidente, así que le lanzamos la consulta. Después de las elecciones vamos a tener todavía un hermano presidente Evo muy activo, con formación orgánica política a nuestras juventudes. ¿Qué planes tenemos, hermano Evo? No sé si es oportuna la consulta. Primero, un plan personal. Lamento mucho con el tema de virus, suspendí la siembra de tambaquís, voy a retomar eso, por supuesto. Y segundo, bueno, en ese plan, ven que ir a vivir a algunos expertos que tienen 10, 15 piscinas, ir de peón para aprender en práctica. En teoría ya sé, pero en práctica quiero aprender. Uno tiene que prepararse a dónde vivir. Somos trabajadores, he trabajado bastante, 8 años en el Chapare, de 80 hasta el 88, cuando me eligieron como ejecutivo de la federación. Se reconozco después, uno tiene que asumir una responsabilidad, que era dirigente, después presidente, y también diputado, antes de ser presidente. Ahora vuelvo al trópico, esa era mi primera prioridad. Y segundo, cuando falta tiempo, por supuesto, donde me inviten, estaré conversando, compartiendo experiencias de lucha, también de gestión pública. Invitaciones al exterior a compartir también como que estamos este Estado plurinacional, como nos hemos unido para cambiar Bolivia, será otra tarea. Muy bien. Bueno, presidente, ha sido una conversación muy interesante, muy informativa también. Sabemos que está con el horario de otras actividades, además, presidente. En la última parte, si usted nos permite, también a tiempo de la despedida, hermano presidente, invitar, como siempre, a nuestros hermanos al próximo domingo, y sabemos que los programas con usted se constituyen en algo así como una formación política que da línea también a quienes nos están escuchando. Por eso mucha gente espera su intervención a través de nuestro programa. Presidente, a tiempo del agradecimiento, su despedida, por favor, y claro, el saludo desde nuestra región del trópico, y como siempre, el cuidado que debemos tener en nuestra salud. Muchas gracias, hermano presidente Evo. Muchas gracias. A decirle al trópico, mañana a las 4 tenemos reunión de emergencia, una reunión de emergencia de nuestro Estado Mayor, donde participarán los ejecutivos como siempre, alcaldes, concejales, pero también alcaldes, concejales electos, ¿no? Una reunión de evaluación, escuchando algunas provocaciones, algunas exautoridades de la derecha, los golpistas. Y siempre en nuestras reuniones, hombres o mujeres, a líneas de propuestas, como defender el proceso, como profundizar también políticas o programas sociales, y sobre todo como defender nuestra política económica y nuestra ideología. Esa es la base, es el debate. Y decirles a la población, no sé si tienes la última información,
creo, en Chorrillos nos ha quitado un concejal. En Villa Tunari, las elecciones, por ejemplo, algo histórico, de los 9 concejales, los 9 concejales. Sinolata, los 7 concejales. Y Virgasama, los 7 concejales, los 7 que tiene el municipio. Todavía en duda, Chimoré tal vez nos quite un hito, o en Chorrillos otro hito, pero hemos arrasado nuevamente. Felicitar al Trópico de Chabamba, felicitar a los dirigentes, a nuestras autoridades locales, pero también candidatos y candidatas. Es algo único de todas las regiones del país, el Trópico de Chabamba. En las elecciones del año pasado, 97% promedio. Ahora el porcentaje no revisé, pero basta decir que en 3 municipios del 100% de concejales, la derecha no tiene ni un concejal. Posiblemente en 2 municipios tengan un concejal. Bueno, ¿no? Entiendo perfectamente y es un derecho tener diferencias, pero arrasamos las elecciones municipales en la zona del Trópico de Chabamba. Muchas gracias, Ramiro, pues sea hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias, hermano presidente. Nuestro líder nacional, nuestro líder internacional, con quien es un gusto siempre conversar en la mañana de los domingos, y después de conversar con nuestro hermano Evo, recibiremos las llamadas telefónicas. La gente que nos escucha en el interior de nuestro país o en el exterior de nuestro país también queda invitado a que puedan llamarnos. Después de la música vamos a recibir las llamadas telefónicas. Nuestro tema musical, que es característico del programa en domingo, Evo Pueblo, líder de los humildes. El tema que escuchamos, como siempre, viene junto a Valemo Mama Coca. Después recibimos sus llamaditas, hermanos y hermanas, a nuestros oyentes en todo el país. Hasta este momento, Radio Causachuncoca presentó Gracias, hasta el próximo Evo Pueblo, líder de los humildes. Por la radio cuna de la Revolución Democrática y Cultural. Y un saludo a la amable audiencia de Causachuncoca desde Argentina.